Nos encontramos con una denuncia bastante extraña de parte de un abogado que revista en las filas del Ministerio de Seguridad de la Nación. Hablamos de Fernando Soto, mano derecha Patricia Bullrich, que pide que los audios que se supone tienen como protagonista Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, no sean difundidos, lo que para muchos constituye un acto directo de censura previa. Bueno, lo queremos pensar en términos, en dos planos, a ver, desde lo jurídico, desde lo técnico, desde lo constitucional, inclusive en materia de derechos, y también en el plano de lo político y de lo simbólico, ¿por qué no? Para lo cual hemos convocado, y está del otro lado, y le agradecemos este contacto a esta hora, al doctor Pedro Caminos, es abogado, profesor de Derecho Constitucional, y nos está escuchando acá de este lado Solana López y Pablo Mercado. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Solana, buenas noches, gracias por el llamado. Buenas noches. Por favor, gracias a vos. Y te convocamos hoy y dijimos, hay que buscarlo a Pedro, porque hizo ayer un hilo de X que hemos compartido y nos parece muy ilustrativo para explicarnos esta historia de una denuncia que termina constituyendo un acto de censura previa. ¿Está bien presentarlo de ese modo? Sí, ahí solamente te aclaro para mayor claridad de tus oyentes que hay dos causas distintas, ¿no? Sí. Hay una causa que fue promovida por Karina Milei, que es la que tuvo esta sentencia de ayer que tramita en el juzgado de Maranielo, y después está la denuncia que hace el Ministerio de Seguridad a través de Fernando Soto, que era la que vos ahí está, tenés razón, perfecto. Que está en Comodoro Pi y que todavía, hasta donde tengo entendido, no se tomaron decisiones en materia de pruebas. El doctor Sternelli hoy pidió algunas pruebas resguardando el secreto de la fuente periodística. Perfecta la aclaración, viene bien porque yo me había confundido la presentación, porque fue prácticamente de simultáneo ayer todo, claro. Exacto, salió todo junto y efectivamente la decisión de Maranielo, que es esta que prohibió difundir los audios, es una decisión que claramente configura un acto de censura previa que está prohibido por la Constitución. La Constitución establece que la libertad de prensa y de manera más general la libertad de expresión no puede estar sujeta a censura previa, es decir, no se puede impedir el ejercicio de la libertad de expresión de manera previa, y la contrapartida de esto es que quien ejercita la libertad de expresión tiene que hacerse responsable por lo que dice. Y entonces, eventualmente, si incurriera en un delito o un ilícito, habrá causas posteriores, ¿no? Esto se llaman responsabilidades ulteriores al ejercicio de la libertad de expresión. Claro, hacerse cargo de las consecuencias de la difusión, en este caso, de audios. Ahora, te quiero preguntar, Pedro, porque hoy lo consultaba con una persona de una ONG, digamos, también dedicada a temas de derechos humanos y demás, sobre la idea de la privacidad institucional de la que habla el gobierno. ¿Existe eso en la práctica? No, eso no existe de ninguna manera. A ver, las instituciones de gobierno tienen que regirse por el principio de publicidad. Entonces, también como regla, nosotros como ciudadanos tenemos derecho a conocer las decisiones que toman los funcionarios, las razones por las cuales la toman, los procedimientos que precedieron a la toma de decisiones. Tenemos derecho de acceso a la información pública. Hay una ley que permite que los ciudadanos podamos acceder a todo tipo de información, registro o archivo que esté en poder del gobierno. Y, por supuesto, esto no quiere decir que 100% el Estado tenga que permitir el acceso. Puede haber determinadas cuestiones donde esto sea más restrictivo, por ejemplo, cuestiones de seguridad nacional, pero eso no puede llamarse privacidad de ninguna manera. Claro. Todo lo que tenga que ver con el Estado es público, más allá de que algunas cuestiones puedan estar sujetas a confidencialidad, pero insisto, con un criterio muy excepcional y excepcional. Me pongo en abogado del diablo. Esta pregunta te la hacen seguramente, o esta formulación bastante seguido, esto del abogado del diablo, que a uno le gustaría conocerlo, aunque alguna idea tengo de quiénes son los diablos en la Argentina, y en general suelen tener abogados, ¿no? También vamos a coincidir en eso. ¿No hay algún antecedente también que ponga algún reparo a la hora de difundir este tipo de materiales en términos del contenido de los mismos? Digo, entendiendo que hubo, por ejemplo, escuchas que se han difundido, producto de causas y demás, que hablaban efectivamente de cuestiones privadas de personajes públicos, ¿no? Sí, a ver, esta es un poco si querés, la característica particular que tiene la libertad de expresión, ¿no? Que precisamente por la prohibición de censura previa no existe, salvo algún supuesto muy particular, muy excepcional, por ejemplo, vinculado a la preservación de los derechos de las personas menores de edad,
y entonces en una causa judicial donde hay involucrados menores se trata de mantener en reserva la identidad de los menores, un hombre que no se los puede identificar, pero salvo cuestiones de este tipo muy excepcionales, no hay posibilidad de restringir la difusión de información por el contenido. De manera tal que cuando se difunde información potencialmente lesiva de la intimidad o del honor de las personas, ahí cabría entonces una acción judicial posterior, por ejemplo, una acción de daños y perjuicios, ¿no? Entonces, suponete que estos famosos audios de Karina Milei sean audios donde ella está hablando con su pareja o con un amigo sobre cuestiones completamente mundanas, banales de su vida privada. Bueno, eso sería una injerencia arbitraria en la privacidad, y eventualmente ella tendría derecho a pedirle una indemnización, el pago de una indemnización a quien difunda eso. Pero hay una cuestión ahí, perdóname, ahí le doy paso a Solana, una cuestión de praxis periodística también en todo caso, de quien los difunde, decir, bueno, esto tiene interés público y esto no, algún criterio de... Exactamente. Es que eso es lo que de alguna manera se evalúa en un juicio posterior. Vos como periodista tenés que saber discernir dónde hay interés público y dónde no. Claro. Entonces, si haces un trabajo poco adecuado como periodista, dando a difundir cosas que no tienen interés público, tendrás que hacerte responsable por eso. ¿Qué tal? Buenas noches, Pedro Camino. Solana te habla. ¿Qué tal, Solana? Bueno, es increíble que las derechas liberales en el mundo han hecho mucha construcción de bandera en torno al concepto de libertad de expresión y de transparencia, ¿no? De hecho, bueno, se ha avanzado también en la legislación sobre la transparencia del funcionamiento de las gestiones, de los gobiernos. Y bueno, esto viene justamente a contramano de esas prácticas políticas de las cuales este propio gobierno de alguna manera se identificaba. La pregunta es si existen antecedentes, me imagino que existen, de estas denuncias, de este tipo de denuncias que tienen como objetivo poner una mordaza a la libertad de expresión. El dar lugar a estas denuncias, ¿sienta un precedente? Bueno, mirá, hay casos, vamos a poner para hacer un corte temporal metodológicamente adecuado, que sería del 83 para acá. Han existido casos donde jueces de instancias inferiores, jueces de primera instancia, de alguna cámara, han hecho lugar a medidas similares a la que otorgó ayer Maraniello, pero casi todos esos casos, cuando llegan a la Corte Suprema los revoca. Esto es, tenés jueces que toman decisiones desatinadas, como pasó ayer, pero la doctrina de la Corte Suprema, que es el intérprete final de la Constitución, es el que tiene la última palabra para interpretar las garantías constitucionales en Argentina, siempre dijo que estas medidas son actos de censura y por lo tanto son inconstitucionales. De manera tal que tenés, como te decía, algunos casos, pero la jurisprudencia de la Corte es completamente consistente en esto. Siempre son actos de censura previa y por lo tanto inconstitucionales. Interesante el punto, Pedro, yo te agrego una última y te agradecemos este rato. Hay cantidad de cuestiones que con Pedro se pueden charlar porque a uno también le da la impresión que la Constitución en la Argentina hace falta algún debate. Te dejamos abierta la puerta y el micrófono para pensar esos temas, que además sabemos que los trabajás, digamos, qué perspectivas. Van 30 años de la reforma, fueron el año pasado puntualmente, y hoy tenemos, por ejemplo, una convención constituyente en Santa Fe, algo similar en Formosa, pero habrá que pensar, la pregunta la dejo abierta, en la Constitución argentina de acá en adelante. Bueno, no quiero, si querés darme una respuesta breve, por supuesto, adelante, está claro. Sí, no, muy cortito. En realidad, sí. Lo que tenemos que pensar es para qué queremos una Constitución, ¿no? Las Constituciones pueden servir para muchas cosas y quizás sea interesante volver a pensar una Constitución para lo que se pensó en 1853, que era para un proyecto de país, ¿no? Claro. Poder poner en la Constitución el país que queremos construir y orientarnos en base a eso. Tal cual. No, y la pregunta no era tan inocente de mi parte, no era solo una invitación a pensar de acá en adelante y a volver a invitarte, por supuesto, agradeciendo este rato de charla, sino también en un contexto muy particular. La pregunta de Solana recién, los precedentes que puede sentar, en un contexto de un presidente que juega al límite muchas veces entre la división de poderes, qué pasa con el Congreso, ¿no? Bueno, y demás. La pregunta final es, bueno, ¿cómo sentís, cómo evaluás que esto continúa? Porque evidentemente están habiendo alguna colisión de situaciones
complejas en estos temas, independientemente del caso ya de por sí bastante grave del intento de censura previa y demás. Digo, ¿qué lectura tenés de acá en adelante, al menos en el corto plazo, lo que pueda llegar a pasar? ¿Qué escenario imaginas? No, mirá, la realidad es que no solo en Argentina, sino esto es un problema global. Casi todas las democracias occidentales están pasando por procesos muy fuertes de deterioro institucional. Y en nuestro caso, digo que tenemos un deterioro institucional que viene desde mucho antes de Milei, esto hay que decirlo también, pero Milei está dándole con una máquina fuerte, y te enumero 3 o 4 cosas nada más. En primer lugar, hace 2 años no hay ley de presupuesto, con lo cual el gobierno no tiene ningún tipo de restricción financiera, maneja la plata como quiere. El presidente es el presidente que ha tenido peor relación institucional con el Congreso, dictando decretos de necesidad de urgencia muy importantes como el DNU 70 del 2023 y vetando muchas leyes dictadas por el Congreso. Ha tenido poderes a través de las facultades delegadas que le dio la ley Bases, también muy importantes, que ejerció hasta hace muy poco cuando terminó la vigencia de la delegación. Intentó designar 2 jueces de la Corte Suprema en comisión. En fin, hay todo un abanico de medidas que claramente apuntan a una consolidación de un poder muy concentrado del presidente, que no es algo nuevo, pero sí tiene una intensidad muy particular, y esto es un motivo de preocupación muy importante. Es Pedro Caminos quien conversó con nosotros, súper interesante, como siempre. Pedro, agradecido de esta radio charla. Es abogado, profesor de Derecho Constitucional, integrante de la Asociación Civil de Estudios Constitucionales, y bueno, como decíamos hace un ratito, micrófono abierto y a seguir pensando en conjunto este tipo de cuestiones, para las cuales, por supuesto, recontra agradecido de este lado. Gracias, Pablo, te mando un abrazo, saludos. Lo mismo para vos y que termines bien el día.